Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando vayáis a ver este podcast, y si lo veis más de una vez, pues mejor. Bien, en, en el programa de hoy vamos a... Vaya publicidad, Jorge. Hombre, es lógico. Como nos vea el jefe, madre mía. Bueno, mejor vamos a aprovechar que no está y vamos a hacer esto rápido antes de que vuelva. En el programa de hoy vamos a ver cuál es el futuro de Turquía después de las elecciones. Como sabéis, el pasado domingo Erdogan derrotó en segunda vuelta a Kılıçdaroğlu por un margen no muy grande, prácticamente 4 puntos, pero suficientes. El presidente elegido democráticamente, cuya foto tenemos aquí. Vamos a verlo enseguida, perdón un momento que ya se ha perdido. Esto es Erdogan dirigiéndose a los simpatizantes de su movimiento, de su partido. Y Erdogan en esta primera intervención, aparte de agradecer a todos el triunfo, considerarse triunfador, etcétera, etcétera, dijo: señores, comienza el siglo de Turquía. Y ya después empezó a repartir billetes, ¿no? Me han contado. Sí, creo que sí. Nosotros somos incapaces de saber lo que pasará en el próximo siglo hasta 2123. Y en el próximo mes. En Turquía. No tenemos la capacidad de este señor y la visión, pero nos vamos a limitar a analizar lo que pensamos que va a pasar pues, en este año. En este año en asuntos geopolíticos desde la perspectiva de Turquía. ¿Qué significa el triunfo de Erdogan desde el punto de vista geopolítico en las muchas cosas que hay en marcha? Porque si os habéis dado cuenta, durante estos últimos 2 meses prácticamente Erdogan no ha aparecido ni aquí ni en casi en otro vídeo. Estaba muy ocupado el hombre, no podía hacer absolutamente nada. Es que menuda campaña ha tenido. Claro. Y además, pues lógicamente, el ministro de Exteriores, ¿dónde estaba? En Estambul, el de Interior, en Estambul, en Ankara, todo el mundo allí, y no podían hacer absolutamente nada. Pero Turquía estaba teniendo un papel muy, yo creo que positivo, pero desde luego amplio, en varias zonas y en varias cuestiones geopolíticas. Y lo que queremos es repasar ahora cuál es el estado de esas cuestiones geopolíticas y qué pensamos que puede pasar eso en los próximos meses. Lo del siglo que viene... ya... Bueno, al final haremos alguna cosa para dentro de un siglo, ¿no? Dentro de un siglo. Pues yo creo que tenemos que empezar por la OTAN, ¿no? Porque sí, yo creo que habría que empezar por la OTAN. Quizás ahora mismo está lo más jugoso. No sí, quiere decir que sea más relevante para Turquía, pero está lo más jugoso. Bueno, pues como sabéis... este mapa es un poco viejo, pero sí, bueno. Pero bueno, nos vale. Turquía es un miembro de la OTAN crítico porque tiene un gran ejército y tiene la llave que le permite a la flota rusa salir al Mediterráneo, así que es un Estado miembro que no solo es de quedarse sí o sí, sino que además es un Estado miembro al cual hay que escuchar. Y hay que escucharle bien porque ha sido el único que se ha opuesto, si no recuerdo mal, ha sido el único que se ha opuesto a la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Al final cedió con Finlandia, pero tiene un pequeño contencioso de nada con Suecia a cuenta de unos kurdos, ¿no? No sé qué. Sí. Que andan por ahí en Suecia. Pero bueno, visto el apoyo que ha tenido y visto que al final los partidarios del candidato de extrema derecha nacionalista son los que le han aupado al poder, pues yo creo que ahora mismo ya le da un poco igual, ¿no? Sí, la oposición a Suecia era por esa razón, pero la situación ha cambiado mucho en 2 sentidos. Primero, en parte de esa oposición era para conseguir votos y apoyos. Ahora ya los tiene, ya es presidente, claro, ya no necesita esos apoyos. Y por otro lado, si vamos otra vez al mapa, como creo que ya lo sabéis, una vez que Finlandia ha entrado en la OTAN y tiene un montón de frontera contra Rusia, pues bueno, que entre Suecia tampoco parece que sea muy relevante, sobre todo para Vladimir, que es en lo que está al final Erdogan piensa en sus elecciones nacionales y en Vladimir. Entonces no parece que con Finlandia incorporada al cotarro de la OTAN Suecia sea importante. No, luego he leído algún informe en Político que apunta a que Suecia puede ser la moneda de cambio con Estados Unidos para que le venda más F-16 a Turquía y reforzar su fuerza aérea. Así que probablemente es un escenario. No quiere decir que vaya a pasar. Yo luego en los comentarios siempre digo, no ha pasado, no, es que son escenarios. No es una cosa que pueda pasar, que veamos algún tipo de intercambio. Lo que pasa es que serán actos separados. Dirán con mucha fanfarria en Suecia y pasará desapercibido en Turquía, que al final Suecia entra, pero luego al revés. Será con mucha fanfarria que Turquía dirá que tiene más F-16 que nadie en el Mediterráneo y
pasará la noticia relativamente desapercibida en Suecia. Pero bueno, ahí está la cosa. Esto ahora luego volveremos al final, porque una pregunta con los F-16 es: ¿podrá pagarlos? Al final del vídeo hablaremos. Eso lo dejamos para el final, que es donde va a estar la cosa. El siguiente punto geopolítico importante es el Cáucaso, donde Erdogan y Turquía tiene mucho que ver. Fundamentalmente, como veis aquí, veis el mapa de Turquía, Turquía y Azerbaiyán son aliados porque son pueblos turcómanos musulmanes y el enemigo allí es Armenia, de forma que en los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, Turquía apoya absolutamente a Azerbaiyán, lo va a seguir apoyando. Además, tienen en común los gasoductos que vienen por el Mar Caspio y que luego pasan por Turquía hacia los mercados, o sea, hacia Occidente. Entonces, en esta situación, Turquía por ahora se ha limitado a apoyar, y bastante, a Azerbaiyán, sobre todo teniendo en cuenta que ¿quién apoya a Armenia, Ángel? Pues Armenia hasta hace poco lo estaba apoyando Rusia, pero ahora los rusos creo que están ocupados en otros sitios, ¿no? Y no sabemos si van a tener ganas de meterse en el avispero de Azerbaiyán. Pero bueno, parece que están de conversaciones, ¿no? Sí, ha habido conversaciones casi a 4 bandas. El presidente armenio y el de Azerbaiyán han tenido, o por lo menos un intercambio de pareceres con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y luego, ya más en serio, se fueron a Moscú con Vladimir. ¿Quién toma en serio a Charles Michel en este mundo? No por nada. No por nada, pero bueno. Lo cual es una buena noticia a pesar de todo. Entonces, en este momento a Turquía no le hace falta intervenir en esta zona. Si se llega a una especie de acuerdo entre armenios y azerbaiyanos, que sea el acuerdo que sea, pero bueno, un acuerdo es bueno. Es bueno siempre, sin mucha intervención de los turcos. De los turcos. Y además a Turquía le viene bien porque si se consiguen poner de acuerdo y consiguen también cierto grado de entendimiento con los georgianos, pues muy probablemente eso les sirva a Azerbaiyán para postularse. De hecho, se van a postular, y ya os avisaré porque tenemos pendiente un acto con la Embajada de Azerbaiyán para hablar de esto, como una ruta alternativa a la ruta de la seda terrestre por Rusia. Sí. Yo lo veo complicado porque hay que cruzar todo un mar, súbete montañas por arriba, por abajo, pero bueno, los chicos tienen mucha ilusión, así que lo mismo han empezado ya a ponerse a trabajar en serio. Bien. Y la otra relación importante de Turquía, que puede ser muy relevante, evidentemente, son sus relaciones con Siria y, por extensión, con los países árabes. ¿Qué te parece, Ángel? Y esto ya es más complicado. Yo estoy por dejárselo a Jorge, porque esto sabe más que yo, pero bueno, lo único que tengo que decir aquí, quizás la parte más complicada de todo esto, bueno, como sabréis, que yo creo que hemos comentado geopolíticos ya, Siria ha pedido el acceso y se ha incorporado ya a la Liga Árabe, que fue expulsada al inicio de la guerra, lo cual implica un cierto grado de, no normalización, pero sí cierto grado de aceptación ya por agotamiento del régimen de Bashar al-Assad, y eso permite a Siria y permite a Turquía pues hablar de lo que pueden hacer con esos territorios semiocupados que tienen los turcos al norte del país. ¿Que tenéis aquí en verde oscuro? Ahí, están ahí en verde oscuro. Entonces, pues bueno, ahí la moneda de cambio, hay dos monedas de cambio aquí. Una son los kurdos, por supuesto, y la otra son los refugiados sirios que hay al otro lado de la frontera de Turquía. Entonces, esas monedas de cambio le van a servir a Erdogan para varias cosas, ¿no? Sí, nos tememos que sí. Un apunte a este tema. Hace como 6 meses ya hubo una reunión en Moscú entre los ministros de Exteriores de Siria y de Turquía. Y la intención era escalar eso de forma que al final pudiese llegarse a una reunión entre Bashar al-Assad y Erdogan. El Assad dijo que estaba dispuesto, pero claro, las elecciones y todo lo demás ha dejado en pausa ese proceso. Por eso es interesante hacer esta reanudación. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, claro, lógicamente ahí hay muchas cosas. Los refugiados, aquí, por un lado, a Turquía le interesa o le gustaría que volviesen hacia Siria, porque suponen un cierto peso, pero por otro lado son una fuerza de producción en el sur de Turquía que no podemos desdeñar. Están todos puestos a trabajar en muchas actividades y no levantan mal. Y luego, si plantea eso Erdogan, la cuestión es ¿a dónde van a parar?
Porque si se quedan estas franjas fronterizas que tenéis allí, pues el problema para Turquía es exactamente el mismo. Sí, lo que pasa es que ¿no? Ese escenario le viene bastante bien, porque si no vuelven a Siria, porque evidentemente no van a querer volver a Siria, eso está claro, después de los años que llevan allí, lo que quieren es vivir mejor y en Siria no van a vivir mejor, así que me imagino que empezarán otra vez, por lo menos yo lo que haría, empezaría a dirigirme al norte, hacia Grecia, y luego ya veremos y volveríamos a ver otra vez, no las oleadas que vimos hace años, pero sí, desde luego veríamos otra esta situación, y eso a Erdogan le viene fantásticamente bien, ¿no? Porque entonces sí que puede hablar con Bruselas y decirles que la relación es un problema terrible. Es que no tengo medios. Lo que pasa es decir, no tengo medios para contener esta ola. ¿Qué creéis que podemos hacer? Y entonces Olaf sacará el talonario y dirá, mira, majo, toma, ¿cuánto me va a costar la broma? Y los pobres sirios van a hacer esa moneda de cambio y al final, lamentablemente para ellos, muy probablemente tengan que quedarse donde están en su sitio. Sí. Y la otra parte, la extensión de esto, lógica, es que si Turquía empieza o consigue un cierto acuerdo con Siria, que es lo más complicado, porque incluye territorios, incluye población, incluye muchas cosas, se tendrá que plantear mejorar sus relaciones con la Liga Árabe y concretamente con Egipto, con el cual ya ha habido contactos, pero lo mismo. Desde hace un mes todos los ministros están en Ankara, no pueden hacer absolutamente nada. Y las elecciones. Es que, ves, esto a China no le pasa, porque con una autocracia como Dios manda, bien gobernada, no tiene estos parones. Pero bueno, sí pararon un poco, ¿no? Cuando pararon mucho. Xi Jinping pararon un ratito. Mucho. ¿no? Parece que ahí no pasa nada, pero allí debió haber puñaladas por la espalda, claro. Pero vamos. Pero no nos enteramos, es la diferencia. Claro, es la diferencia, que no nos enteramos. Bien, y la siguiente parte, quizá, no sé si la más importante, los kurdos, si volvemos al mapa, los kurdos están al este de Siria, al noreste de Siria. Eso es lo que más le preocupa a Erdogan y a los turcos, pero claro, los kurdos tienen su fuerza propia y Estados Unidos está detrás, no mucho, pero está detrás. Y eso es posible que sea más difícil para Erdogan que no llegar a un acuerdo con la mediación posiblemente de Moscú. Sí. Entonces esto va a quedar en stand-by, efectivamente. Y luego la cuestión que para nosotros es más cercana y más fundamental. ¿Qué papel va a jugar Turquía como mediador, digamos, legal, como intermediario físico, porque están justo en medio, entre Ucrania, Rusia y la Unión Europea? No sé, yo la verdad es que siento aguarle las expectativas al bueno de Erdogan, porque si esto va a ser el siglo de Turquía, deberían de ser ellos quienes arbitraran el acuerdo de paz entre sus vecinos del otro lado del Mar Negro, porque recordemos que son 3 grandes países los que están alrededor del Mar Negro, 2 de ellos están en guerra, el tercero no está en guerra, pues debería ser el que arbitre esto. Pero me parece a mí que los chinos no le van a dejar, ¿no?, tener el protagonismo que él querría. No, seguro que no. Otra cosa es, que eso sí que puede suceder, que, digamos, sea Estambul o Ankara, probablemente sea Estambul, el foro para, digamos, en un hipotético, y yo de momento creo que muy remoto y muy lejano momento en el cual se pueda llegar a algún tipo de acuerdo de paz, en el cual se escenifique la firma de lo que sea, que ya veremos qué es lo que sea, de alguna cosa. Pero más allá de esa posibilidad para digamos, ayudar a los contactos entre unos y otros, yo no le veo a Tayyip con más margen de maniobra. Tampoco parece, vamos a ver, siempre querría tener más protagonismo, pero creo que en ese sentido es realista, ¿no? Claro. Ahora posiblemente empezará a negociar junto con Naciones Unidas la ampliación en muchos sentidos del acuerdo por exportación de granos y otras cosas. Rusia quiere incluir los fertilizantes, lógicamente, es decir, está dispuesto a negociar una ampliación para los ucranianos siempre que haya ampliación también para sus productos. Eso le viene bien que haya tráfico en el Bósforo, claro, los peajes, en fin. O sea, eso, ahí sí que se va a implicar y a lo mejor hasta no le da mucho bombo, porque ahí ya se juega mucho dinero. Y precisamente de dinero es con lo que prácticamente vamos a cerrar, ¿no? Sí, primero porque Turquía puede ser un intermediario, sí, lógicamente, pero mucho más directamente Turquía está en medio de Europa y Rusia. Y como sabéis, Rusia está sancionada, no se le pueden vender y comprar determinadas cosas, pero claro,
Si una empresa europea vende productos a una empresa turca que a su vez los vende a por una empresa rusa o al revés, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en este caso, Ángel? Pues mirar para otro lado, porque yo creo que Bruselas no se va a poner, tal como está la situación, no se va a poner a sancionar empresas turcas, ni muchísimo menos. Otra cosa son empresas chinas que están lejos, en Hong Kong, norcoreanas y cosas de esas. Pero empresas turcas tiene que ser muy gordo, muy gordo, muy gordo y además con el apoyo de Erdogan para que se produzcan esas sanciones. Entre otras muchas cosas, porque aunque la población turca durante décadas ha sido muy pro-europea y se les prometió y luego no se cumplió la promesa, como recordaréis, de entrar en la Unión Europea, sí que es verdad que está dividida y hay un segmento importante de la población que tiene cierto rencor hacia esa no admisión de Turquía a la Unión Europea y por lo tanto Bruselas debería andarse con pies de plomo a la hora de, si tiene que sancionar, ya lo digo en serio, debería andarse con pies de plomo para no, digamos, poner aún más en contra de la Unión Europea a parte de la población turca. Sí, y eso tiene otra segunda derivada y es que todo este tráfico que no existe. Vale, está claro que, vamos a ver, las empresas turcas compran millones de cosas porque las necesitan de la Unión Europea y lo mismo, compran millones de toneladas de barriles de petróleo de Rusia porque lo necesitan. Claro, no saben nada más. No saben nada más. Pero todo eso y además las tarifas que se pagan por el Bósforo, etcétera, etcétera, le ayudan a la economía turca, que es de lo que tendríamos que hablar al final, porque, vamos a ver, para poder tener un siglo exitoso, quizá también para 6 meses es suficiente, la economía tiene que funcionar bien, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Tienes que tener una economía exitosa. Y aquí, Rajiv, tienes una economía que es un desastre, macho. A ver si la arreglas, porque es que tienes una inflación altísima. La lira, el día que ganaste las elecciones, volvió a depreciarse. Bien, es verdad que no mucho, pero sigue perdiendo valor. Y lo más preocupante, y aquí la verdad es que Rajiv me da igual lo que pase con él, pero sí me preocupa las personas que viven en Turquía. Las reservas netas del Banco Central de Turquía están en mínimos históricos. Ha rozado una cifra casi la misma y es una economía más grande que la de Pakistán. Tiene reservas en la semana pasada solo por valor de 20.000 millones de dólares y eso tiene muchas implicaciones para la economía turca. La primera es que con ese volumen de reservas y con una divisa que si hay algún problema puede empezar a caer, pero además va a ser una caída libre, lo que se va a retraer es la inversión internacional y a lo mejor hasta esos ávidos y aguerridos empresarios rusos no van a querer hacer negocios, por lo menos luego no van a querer invertir en Turquía. Esas situaciones generalmente provocan fuertes contracciones de la economía, así que los grandes planes de Rajiv para Oriente Próximo, para expandir el siglo de Turquía y tal, pues los veo tiritando, Los veo tiritando, salvo que se haga una política de estabilización en serio, pero una política de estabilización en serio también iba a llegar a una contracción económica. Así que el momento para hacerlo es ahora. Sí. Ahora que está al comienzo del mandato, porque luego sí que tiene tiempo para recuperar. Como lo vaya demorando y vaya procrastinando, mal asunto. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que explicar nosotros respecto a los 6 próximos meses de siglo nada. 6 próximos meses de la política, la geopolítica de Turquía. Los 6 próximos meses del siglo de Turquía. Del primer siglo de Turquía. Sí, primero. Sí. Los primeros 6 meses del siglo de Turquía nos parece que van a ir por aquí. Son bastante significativos porque Turquía sigue estando en medio, físicamente sigue estando en medio entre dos bandos. Siempre tiene muchas posibilidades, pero claro, tiene que hacerlo bien. Y luego en geopolinómicos, si os metéis después ya os contaré una noticia muy entretenida que ha pasado hoy en Moldavia relacionada con Turquía. Por eso lo dejamos para el canal. Bueno, es que me está haciendo una señal Jorge. No, es que no hay que hacer spoiler. No, si no voy a hacer spoilers. O sea, lo que voy a decir es que vean el canal, porque si no el jefe se nos enfada. Es verdad. Bueno, claro, es que si no... Mirad el canal. Claro, si no le ayudamos a él, pues es que se le viene abajo. Y estamos aquí los becarios. Y comentar que ha sido porque nosotros os lo hemos pedido. Claro. Bueno, pues gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches o buenas lo que sea. Buenas lo que sea. Hasta luego. Hasta luego.